Ya está con nosotros aquí en el estudio Jorge Luis Rodríguez Basora, historiador, abogado, miembro de la Asociación de Cronistas e Historiadores de Yucatán. Lo puedes seguir en Crónicas de Yucatán en las redes sociales. Sí. ¿Qué renacerías de los mayas, mi estimado? Pues más que renacer es no perder, yo creo que nuestra esencia, ¿no? Nuestro traje, nuestra hamaca, nuestra comida, todo eso. La amabilidad. Claro, es no perder nuestra cultura, que no la hemos perdido, sigue ahí. No, o sea, eso yo creo que no. Nuestra comida típica, que nos encanta enterrar la comida. Y si hay alguien que cuida su cultura y la respeta y la defiende, es Yucatán. Nosotros los yucatecos. Sí, más que en el resto del país, ¿eh? Yo creo que más que renacer, como dice Jorge Luis, el no perderla, lo que sí es que ya la hemos ensalzado tanto que ya tiene cosas que no son, como ahorita esto que son bodas destino, mayas, en cenotes, que eso no se hacía, pero pues ahora se vende. O sea, tal vez lo que no debemos hacer es turistear nuestra cultura maya, o dejarla como cosificar. En turismo se usa mucho el tema cosificar, ¿no? O sea, no, la cultura se debe vivir, no se debe cosificar como algo de un aparador, ¿no? Yo creo que se casan sería eso, ¿no? En un cenote nadando, pues eso no era de acá. No lo hacían los mayas tradicionales. Sí, de hecho, eso de las bodas maya, no lo entiendo. Y hay todavía muchas cosas que no tenemos muy claras, ¿no? Los sacrificios, cómo funcionaban, en fin, hay muchas cosas que... Pero bueno, ese es otro tema. Es otro tema, y hoy les estoy hablando de la cultura. A ver, yo tengo muchísima curiosidad. Desde ayer, Jorge Luis me adelantó y nos adelantó a todos de una comunidad que se llama San Fernando Aque. Ya no existe. Sí, ya no existe, pero aquí lo interesante, hablamos de la cultura maya, del renacimiento maya, y la pregunta es, ¿solo mayas y españoles vivieron en Yucatán? Esa sería la gran qué sorpresa. Incógnita. Y yo me quedo con las palabras de don Silvio Zavala, Premio Príncipe de Asturias, yucateco ejemplar, que él nos decía es que no son encuentro de dos mundos, español y los naturales, los indígenas. América es el encuentro de muchas culturas. Y él ponía hincapié, por ejemplo, en la cultura afroamericana, los afrodescendientes. Pues tenemos una comunidad de afromexicanos relativamente grande en México, ¿no? Sí, y también ahí habría que ver desde cuándo están acá, ¿no? Porque ahorita y más con estas grandes migraciones que se están dando, pero la realidad es que tenemos que decir que en Yucatán la presencia de afrodescendientes fue muy importante. Todavía la semana pasada el doctor Jorge Victorio Ojeda, especialista en estos temas, nos estaba hablando de que, o sea, los números, las cifras de lo que eran las comunidades, y pues tenemos que afrodescendientes, sí, nosotros decimos solo hay mayas y digamos blancos, mestizos, como le quieras llamar, pero también hay parte importante en nuestra cultura en Yucatán, y hay una comunidad que se perdió, donde yo te diría, oye, ¿hubo alguna comunidad exclusivamente de negros aquí en Yucatán? Yo te diría no. La idea es no, porque no sabíamos, pero sí hubo una. Resulta que sí. Sí, estuvo en Tizimín, en la zona de Tizimín, lo que hoy viene siendo, entre el Cuyo y Río Lagartos. Ahí estuvo, no en la costa, no era una comunidad costera, estuvo más pegada para Tizimín, una zona de mucha agricultura, y estuvo ahí aproximadamente unos 60, 70 años. ¿San Fernando Aque se llamaba? San Fernando Aque. Y era exclusivamente de afrodescendientes. Tú me vas a decir, bueno, ¿y de dónde vino esta población, estas personas? Sí. Tenemos que recordar que en ese momento, 1795, que es cuando se funda esta población, pues éramos parte de España, y España tenía un problema muy grande, una guerra contra Francia, y había una colonia, Haití, lo que hoy viene siendo Haití, era una revolución, fue el primer país que se independizó, los esclavos venidos de África se independizaron, y como estaban en contra de Francia, y España estaba en contra de Francia, pues el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces los apoyó España. Después, cuando termina la guerra, dice, bueno, tiene que rescatar sobre todo a los principales líderes, a los militares, y dice, ¿dónde los voy a colocar? No los puedo tener todos en una población, y decide irlos llevando por diversas costas de todo el Caribe, ¿no? Entonces va repartiendo, y a Yucatán llegan 115 de estas tropas de afrodescendientes. Eran exclusivamente de hombres, y los ponen en esta población de San Fernando Aque, casi a Tizimín, o sea, al fin del mundo. Sí, claro. Imagínate, muy interesante, no los ponen cerca de Mérida, no los ponen cerca de Campeche, dice, vamos a buscar una población, y entre los factores sí dicen tal vez esa separación, pero también la parte de la agricultura, porque ¿qué va a hacer estos 115 pobladores? Se crea una población que llega a tener aproximadamente alrededor en 50 años, 300 personas, Llegan más afrodescendientes desde Belice,
¿ok? Llegan más, o sea, se arma una comunidad. Y aquí viene lo interesante, tú dirás, bueno, y esta población que se dedicaba a la agricultura, pues querían aislarla, querían que se mezclaran, que era lo que quería el gobierno español con esta yucateco. En ese caso, esa población, pues la autoridad más cercana era Mérida. Pues al principio querían que sí, que solo fueran, que sean solamente afrodescendientes, que entre ellos trajeron más de Belice, que había una gran comunidad. Que pero no había intención de mezclarse, no había... Al principio no, querían que fuera completamente autóctono, o sea, que no haya ese mestizaje. Okay. Pero después, conforme van pasando las décadas, cambian de parecer y dicen, no podemos decir que sea completamente autónoma, ¿no? Porque entonces estamos generando una subcultura dentro de una población maya, dentro de una población española, y bueno, deciden, bueno, ya que se permita el mestizaje, y es ahí cuando entran pues ya no propiamente blancos, no van a vivir blancos, pero siempre hubo este comercio, pero ya empiezan a aparecer incluso mujeres, ¿ok? Y hay un mestizaje, y aquí vienen unos datos interesantes. Por ejemplo, el cronista de Panamá, en una reunión de la Asociación de Cronistas, nos estaba mostrando un caso de un proceso de idolatría, de brujería, donde nos dice que la bruja en ese caso era una mulata. Entonces decíamos, llegamos a la conclusión, bueno, ¿de dónde salió una mulata en esa zona? Pues lo lógico es que venía de San Fernando. Esas mezclas interraciales que habían, pues venía de allá. Entonces los indígenas mayas, pues se fueron mezclando algunos mestizos y mayas y de todo, digo. Exactamente. ¿Y qué fue de San Fernando a qué? Exactamente, porque hoy definitivamente no está y los restos arqueológicos son muy pocos. O sea, pero sí se sabe, está identificado el lugar donde estaba la comunidad. Exactamente, sí, están hechos ahí trabajos de investigación, se han encontrado algunas, básicamente cerámica y los restos de las bases de los edificios. Tampoco no creas que fue una población muy grande, 300 personas. La plaza central era aproximadamente 800 metros cuadrados, o sea, un poquito menos de 100%. ¿Pero a dónde se fueron? De 10 por 10, perdón. ¿Cómo? ¿A dónde se fueron? Lo que pasa es que con la guerra de castas, cuando viene la guerra de castas, aunque no hay registro de que los mayas hayan atacado a esta población de afrodescendientes, digo, nosotros... no hay muchos registros, dicen, pero no hay registros de que se haya atacado. Okay, como hubo ese cierto respeto, dice, pues... o sea, el problema es contra los blancos, enemigos, ¿no? Los mestizos, y que ellos, ojo, estos pobladores de San Fernando que nunca estuvieron, al contrario, eran libres, eran gente libre, no vayan a creer que eran esclavos, era gente libre, tenían un sueldo, tenían propiedades, podían cultivar la tierra, podían comerciar. Entonces, cuando viene la guerra de castas, la realidad es que todo el oriente del estado, que cae en manos de la población maya, pues es una zona de mucho conflicto, ¿no? Y la mayor parte de la población se traslada hasta Belice. Bueno, muchos ya eran beliceños, recordamos de esa zona de Belice. Entonces, por allá hay una emigración, se abandona esta población de San Fernando Aque, y aunque después querían el gobierno yucateco quería que regresaran cuando ya se empieza a reconquistar la zona maya perdida. Oye, pues que regresen para que haya ahí. Ellos también fueron militares. Imagínate, sí, claro. Se les dio armas a esta población. Hicieron parte de un batallón de milicias, o sea, negros, que en caso de que se necesitaran, debían pelear a favor del rey de España en su momento, porque ellos también eran militares. Después de 40 años ya eran yucatecos y yucatecas. Completamente. Y cuando entonces se fueron a Belice. Sí, y ya no regresaron. Y la población, tío, tampoco no era una gran población. Cuando mucho había una iglesia, una pequeña casa de gobierno. Sí, y lo interesante es que pasan de cuando el rey de España los pone acá, pero viene la independencia y ellos continuaron, ahora somos mexicanos. Sí, claro. Completamente. Se asumieron como mexicanos, como mucha gente que estaba acá que venía de fuera. Y fíjate qué interesante. Llega un mensajito por acá que dice, ¿no es renacimiento criollo? ¿La mayoría de los yucatecos somos criollos? Pregunta. Pues precisamente lo que aquí dicen es, o sea, no hay una sola mezcla, o sea, son muchas, somos mestizos, ¿no? Por ejemplo, el caso de esta mulata que te comento, este es un claro ejemplo de no podemos ser completamente mayas, no podemos ser completamente españoles, blancos, somos mestizas. Mira, don Silvio Zavala decía, América no es encuentro de dos mundos, América es un crisol de culturas, o sea, le metimos de todo y se fueron, porque los mayas no es lo mismo que los náhuatl, por ejemplo. Sí, no, o sea, que técnicamente somos mestizos.
Completamente. Sí, claro, somos una población O sea, mestiza. la manera correcta, lingüísticamente hablando, para llamarnos sería mestizos. Yo creo que a todos, digo, a menos que haya alguien que sea maya puro, que debe haber todavía, pero la mayoría somos mestizos. Y yo creo que hasta hablar incluso de los orígenes étnicos completamente. En algún momento se hablaba del Día de la Raza, por ejemplo. Del Día de la que hoy Raza. ya no es Ya, políticamente Exacto, correcto. porque ya la palabra raza no es para humanos, ¿no? Pero en su momento se hablaba de de esas las razas, Sí, malamente, los orígenes, más que nada orígenes étnicos. Y más que mestizos. Bueno, que hoy etnia yo sí diría, es aceptada. Sí, yo más que mestizos yo diría mexicanos. Sí. O sea, finalmente somos una combinación como en muchas partes del mundo, y eso pasó también en España con los moros y ha pasado en gran parte del mundo. Somos combinaciones, ¿no? Pero lo más importante, debemos estar orgullosos Claro. de nuestra cultura maya, que obviamente es una de las culturas más importantes en Mesoamérica, o sea, y en toda América. Entonces, eso sí, yo creo que más importante es resaltar y tratar de promover todos los valores de la Mantenerlo, cultura. ¿no? El no dejar que desaparezca muchas de las cosas que dejaron, que son maravillosas, la cultura, los avances científicos, las matemáticas. La lengua. Y la lengua, claro. Exactamente, cómo se fue mezclando muchas cosas, ¿no? sí. Pero por ejemplo, utilizando este caso de San Fernando, ¿a qué población de negros? Pues fue una mezcla completamente. Sí. Y un dato igual que les quiero decir, y no fue la única, hubo otra población entre Junucma y Cizal, también hubo una población, se ha encontrado en los documentos, dice población de negros, aparece en algunos documentos, pero de eso sí casi no sabemos nada, o sea, casi no sabemos nada, no hay mucha información. Yo pude hablar con una persona que decía, sí, yo recuerdo que en Junucma había unos medio mulatos que ahí trabajaban y que decían que venían de esa zona también, pero eso fue más de 1830 más o menos por ahí. Ya siendo México, ¿no? O sea, para que veas que sí hubieron comunidades. Sí hubo comunidades y se fueron a Belice, oiga, pues allá se ha de vivir bien en Belice. Yo, bueno, sí he estado en Belice, pero en Lo donde eligieron, fue por elección ellos, fue por elección, se decidieron abandonar, pero ahí está el testimonio de esta comunidad. San Fernando, ¿a qué? Ahí en cercano a Tizimín, imagínense. Jorge, se perdieron de los panuchos, ni modo. Se perdieron los panuchos. Muchísimas gracias. Viridiana, Gastón, como siempre, es un gusto. Ahí lo tienes, Jorge Luis Rodríguez Basora. Siga lo que siempre conviene seguirlo, es bien interesante. Crónicas de Yucatán es como hay que seguirlo, hay que seguir a Jorge Luis Rodríguez Basora.